Fue en abril de 1935 cuando se publicó por primera vez la historia protagonista de este video, Más allá del tiempo, o por su título original, Out of Eons, escrito por el mismísimo autor de Providence, H. P. Lovecraft, con la particularidad de ser coescrito por Hazel Herald, una influyente pero no tan reconocida escritora pulp de esa época. Más allá del tiempo es una de las obras más desconocidas de los mitos de Lovecraft, pero que guarda dentro de sí una historia que referencia a sus demás trabajos, un ambiente siniestro y uno de los peores destinos en la ficción, que precede incluso historias como No tengo boca y debo gritar y The Jawn de Stephen King, donde el centro de la trama gira alrededor de la naturaleza perturbadora de su monstruo. La historia empieza en el año 1879, presentándonos al Cabot Museum, un museo lleno de extrañas reliquias de naturaleza esotérica y su nueva adquisición, una momia. La misma proviene de una cripta de origen y edad desconocida que fue hallada en una isla que emergió repentinamente del fondo del Océano Pacífico. La historia da un paso hacia atrás en el tiempo, remontándose al 11 de mayo de 1878, donde el capitán Charles Witherby del carguero Eridanus, zarpando de Wellington, Nueva Zelanda, con rumbo al Valparaíso, avistó una isla de evidente origen volcánico, no consignada en ninguna otra carta de navegación y con una forma de cono truncada. El capitán Charles y sus hombres bajan por una expedición. La Tierra mostraba señales de una prolongada inmersión acuática, tal vez producidas por algún tipo de terremoto, mientras que por las rocas dispersas había un material sólido de procedencia artificial. El capitán Charles y sus hombres bajan por una expedición. La Tierra mostraba señales de una prolongada inmersión acuática, tal vez producidas por algún tipo de terremoto, mientras que por las rocas dispersas había un material sólido de procedencia artificial. Tras una breve inspección se dieron cuenta de que se hallaban ante una de esas obras de sillería que se encuentran en cierta isla del Pacífico y que constituyen un perpetuo enigma arqueológico. Estas sospechas de una civilización antigua se terminaron de confirmar con la existencia de una cripta de piedra que formaba parte de un edificio mucho más grande. Allí, acurrucada entre sí en una esquina, una persona total y completamente momificada. El cuerpo, como si hubiera estado una vez entre sus ropajes, había un cilindro de un metal desconocido que contenía un rollo de membrana blanquiazul de naturaleza igualmente desconocida, descrita con raros caracteres de color grisáceo, y en el centro del gran piso de piedra había el equivalente antiguo de una gran losa movible, pero la expedición carecía totalmente de los medios adecuados para abrirla. El Museo Cabot, recientemente establecido en aquel entonces, tuvo la noticia del descubrimiento e inmediatamente hizo las gestiones para adquirir tanto la momia como el cilindro. El investigador principal del museo, dispuesto a indagar también por su cuenta, viaja con las coordenadas exactas de la isla de vuelta a Valparaíso, dispuesto a hacer su propio trabajo de reconocimiento en las criptas, para darse cuenta que en la marcación registrada de la isla no se veía sino más que la ininterrumpida superficie del mar. Los exploradores dedujeron que las mismas fuerzas sísmicas que la habían hecho aparecer repentinamente la sumergieron de nuevo en las profundidades del agua, donde ya había permanecido cobijada durante incontables miles de años. El secreto de aquella trampa inamovible no se resolvería jamás, no obstante quedaban la momia y el cilindro. En los primeros días de noviembre de 1879 se terminó colocando la momia en una sala para su exhibición en el Cabot Museum, uno de arqueología especializado en restos de civilización antigua y desconocida, una que no cae dentro del dominio del arte. La momia correspondía a un hombre de estatura mediana, de raza desconocida, colocado en posición fetal, aunque de una forma bastante extraña. El rostro, protegido completamente por unas manos casi en forma de garras, tenía la mandíbula inferior extraordinariamente pronunciada, de tal forma que las arrugadas facciones mostraban una expresión de pavor tan espantosa que pocos espectadores podían contemplarla con total indiferencia. Sus ojos estaban cerrados fuertemente sobre unas cuencas abultadas. Conservaba algunos mechones de cabello y de barba, del mismo color ceniciento que el resto. La contextura del cuerpo era mitad piel y mitad piedra, lo que planteaba un problema insoluble a los expertos que trataban de averiguar cómo había sido embalsamado. En ciertos sitios se veían pequeñas roturas, agujeros producidos por el tiempo y el deterioro, mientras aún conservaba la piel algunos pedazos de ropa de un tejido peculiar. Con rastros de dibujos desconocidos, sería muy difícil decir por qué exactamente resultaba tan horrible. En primer lugar, se sentía ante ella una impresión vaga e indefinible de ilimitada antigüedad, de algo absolutamente ajeno a nosotros, como si se tomara uno al borde de un abismo de insondiable tiniebla, pero fundamentalmente era esa expresión de pánico absoluto en aquel rostro arrugado, intentando taparse la cara con las manos, semejante símbolo de terror infinito, cósmico, que comunicaba perfectamente un sentimiento desconcertante a todo aquel que posara mirada sobre él. Fue imposible para los científicos del tiempo clasificar ese objeto de un mundo anterior y olvidado.
siendo el cilindro también uno que particularmente llama la atención. El extraño cilindro y el indescifrable rollo de desconocidos jeroglíficos, cuidadosamente guardado en la biblioteca del museo, recibe también su parte de atención pública. Nadie ponía en duda su relación con la momia. Todo el mundo estaba convencido de que al desentrañar el misterio de los jeroglíficos, el enigma de aquel horror arrugado y encogido se resolvería también. El cilindro, de unos 10 centímetros de diámetro, que era de metal iridescente, que desafiaba cualquier análisis químico, ya que por lo visto era resistente a todo reactivo, tenía una tapa del mismo metal que encajaba muy ajustadamente e iba adornado con figuras de indudable valor decorativo y de naturaleza posiblemente simbólica. Se trataba de unos dibujos convencionales que parecían obedecer a un sistema de geometría singularmente extraño, paradójico y de difícil descripción. Lo menos misterioso era el rollo que contenía. Se trataba de un pergamino delgado, blanco azulado, imposible de analizar, enrollado alrededor de una fina varilla del mismo metal que el cilindro. Desenrollado, dicho pergamino tendría una longitud de algo más de medio metro y estaba cubierto de grandes y firmes jeroglíficos que se extendían en estrechas columnas por el centro del rollo. Estaban dibujados o pintados con una sustancia gris, desconocida para los paleógrafos, y no pudieron ser descifrados pese a haber sido enviadas fotocopias a todos los expertos en esta materia. Es cierto que unos cuantos eruditos, versados en literatura ocultista y mágica, encontraron vagas semejanzas entre algunos de los jeroglíficos y ciertos primarios descritos o citados en 2 o 3 textos esotéricos muy antiguos, como el libro de Eibon, procedente según se cree de la olvidada Hiperbórea, de fragmentos narcóticos, conceptuados como prehumanos, y el monstruoso y prohibido Necronómico, obra del genio loco Abdul. Pasan 50 años, ahora la historia se ubica en el año 1931. La misteriosa momia de aquella aún más misteriosa isla terminó adquiriendo un estatus famoso dentro del museo, llamando la atención de los medios y de los periodistas. La siguiente es que haría acto de presencia un personaje dentro de los mitos de Lovecraft, Swami Chandraprutta, que es recurrente dentro de las historias de Randolph Carter como su alias. Randolph Carter es un personaje también que sirve como la manifestación de Lovecraft dentro de sus propias historias, y sirve en esta como medio narrativo para explicar el origen de la momia y del cilindro. La entrada del mismo en el museo terminó provocando un mucho mayor estatus de fama, esta vez entre ocultistas alrededor del mundo, cosa que estaba poniendo en peligro la credibilidad científica del museo. El esfuerzo de mantener la imagen racional y científica del mismo terminó siendo en vano al llamar la atención de una revista especial del ocultismo llamada The Occultic Review, donde otro personaje que tuvo apariciones previas en otras obras de Lovecraft, también relacionado a Randolph Carter, hace acto de presencia. Etienne Laurent, quien termina dedicando un artículo, él mismo comparando las figuras del cilindro con jeroglíficos hallados en el libro negro de cultos sin nombre. Llegando a este tramo de la historia, aquí se da otro vuelto al pasado para explicar el interesante pero perturbador origen de la momia, y lo hace presentando el libro negro, el cual relata historias relacionadas a las imágenes dentro del cilindro, mismas que esconden una naturaleza misteriosa, salvando un abismo incalculable del tiempo, muchísimo antes de la aparición de todas las civilizaciones, razas y continentes conocidos por los seres humanos. Historias que giraban alrededor de una nación y un continente perdido en la nebulosa era primordial. Aquel país era conocido legendariamente con el nombre de Mu, una que floreció hace 200.000 años, cuando la desaparecida Hiperbórea rendía un culto sin nombre al dios amorfo Tazotagua. Se hacía referencia a un reino o provincia llamada Na, situada en una tierra muy antigua, cuyos primeros pobladores hallaron una ruina monstruosa, abandonada por unos remotos moradores, seres extraños venidos de las estrellas en oscuras oleadas, que vivieron durante miles y miles de siglos en un mundo ignorando y naciente. Na era un lugar sagrado, puesto que en su centro de frío basalto se elevaba orgulloso el monte de Yadid Go, coronada por una fortaleza gigantesca de piedras enormes, infinitamente más vieja que el género humano, edificada por razas de Yugoth, que habían venido a colonizar nuestro planeta antes del primer brote de vida terrestre. La raza de Yugoth se había extinguido varios eones atrás, pero había dejado atrás de sí algo monstruoso y terrible que no desaparecería jamás. Un dios infernal o demonio protector, Gatanatoa, que había descendido a las criptas subterráneas del Yadid Go, para allí iniciar una vida latente y eterna. Ningún ser humano había subido jamás por las laderas del Yadid Go, ni había visto aquella fortaleza infame, sino como una silueta lejana y exótica, que se recortaba contra el cielo. Sin embargo, muchos autores estaban de acuerdo en afirmar que Gatanatoa estaba allí todavía, oculto, incrustado en los insospechados abismos que se hundían bajo los muros megalíticos. En todo tiempo hubo siempre partidarios de hacer sacrificios a Gatanatoa, a fin de que no abandonase sus tenebrosas moradas y emergiera en el mundo de los hombres, como había sucedido en los remotísimos tiempos de la raza de Yugoth.
Se decía que si no se le ofrecía ninguna víctima, Gatanatoa se arrastraría hacia la luz como una exudación de las tinieblas y se derramaría por las laderas del basalto del Jericho, arrasando y destruyendo todo aquello que encontrara a su paso. Ningún ser vivo podía contemplar a Gatanatoa, ni siquiera una imagen suya por pequeña que fuese, sin sufrir algo peor que la muerte. La visión del dios o de su imagen, como aseguraban las leyendas, significaba una parálisis y petrificación de lo más sorprendente y extraño. La víctima se convertía en piedra y cuero por fuera, en tanto que en su interior el cerebro permanecía perpetuamente vivo, fijo y preso a través de los siglos, enloquecedoramente consciente del paso interminable de los años, en una irremediable pasividad, hasta que el azar o el tiempo consumasen la destrucción de la corteza pétrea que lo presionaba, exponiéndose a la muerte. La mayoría de sus cerebros naturalmente enloquecían muchísimo antes de que les llegara su último descanso. Diferido a tantos años después, ningún ojo humano se decía haber visto jamás a Gatanatoa, aunque el peligro en la actualidad era tan grande como lo había sido en tiempos de la raza de Yugot. Y así había un culto en Na en el que se adoraba a Gatanatoa, y cada año se sacrificaban 12 guerreros y 12 doncellas. Inmenso era el poder de los sacerdotes de Gatanatoa, porque de ellos dependía la protección de Na y de toda la tierra de Mu contra la aparición petrificadora de la terrible divinidad. Había en el territorio un centenar de sacerdotes del dios oscuro que se hallaban bajo las órdenes del Image Mo, el sumo sacerdote, que incluso caminaba delante del rey Tabú en las fiestas de Nat, y permanecía orgullosamente de pie mientras el rey se arrodillaba ante el santuario. Cada sacerdote poseía una casa de mármol, un cofre de oro, 200 esclavos y 100 concubinas, a lo que sumaba también una completa inmunidad respecto a la ley civil y un poder absoluto sobre la vida y la muerte de todos los habitantes de Na, excepto los sacerdotes del rey. No obstante, a pesar de tales protectores, existía en esta tierra el temor de que Gatanatoa surgiera a las profundidades y descendiese a la montaña para traer el horror y la petrificación al género humano. En los últimos años, los sacerdotes prohibieron a los hombres aún pensar o imaginar el espantoso aspecto del ser. Fue en el año de la luna roja cuando un ser humano se atrevió por primera vez a desafiar a Gatanatoa y la tremenda amenaza que representaba. Este hereje temerario fue Tiok, sumo sacerdote de Chub-Niggurath y guardián del templo del cobre de la cabra de los 1000 hijos. Tiok había meditado mucho sobre los poderes de los diferentes dioses y había tenido extraños sueños y revelaciones sobre la vida de este mundo y de los mundos anteriores. Al final, convencido de que los dioses favorables al hombre podrían ser llamados a aliarse, creyó que Chub-Niggurath, Nuk y Cheb, así como Jib, el dios serpiente, estarían dispuestos a formar una coalición con el hombre y luchar contra la tiranía de Gatanatoa. Inspirado por la diosa madre, Tiok escribió una fórmula extraña en los caracteres hieráticos de la lengua nacal, con la que quería inmunizar al que lo poseyera contra el poder petrificador del dios oscuro. Con esta protección, pensó, ¿le sería posible a un hombre intrépido emprender la ascensión de la temible pendiente de basalto y penetrar por primera vez en los anales de la historia, en la ciclópea fortaleza bajo la cual Gatanatoa vivía en la muerte, enfrentándose con el dios y bajo la protección de Chub-Niggurath y de sus hijos? Dios creo que podría vencerlo, salvando así al género humano de su latente amenaza. Una vez liberada la humanidad gracias a él, podría exigir honores sin límites. Todos los privilegios de los sacerdotes le serían transferidos forzosamente a él, y aún la dignidad del rey o del dios estaría al alcance de su mano. Tiok escribió su fórmula protectora sobre una tira de membrana de heptágono y lo guardó en un cilindro hueco de metal lac desconocido hoy en toda la tierra que habían traído los dioses arquetípicos desde Yugot. Este talismán, oculto entre sus vestiduras, sería una garantía contra Gatanatoa, pero además tendría la virtud de devolverle la vida a las víctimas petrificadas del dios oscuro. Caso de que ese ser monstruoso surgiese y comenzase su obra devastadora, de este modo se propuso subir a la montaña, interrumpir en la ciudadela y desafiarla en su propia madriguera. Era imposible saber lo que pasaría, pero la esperanza de ser el salvador de la humanidad le daba una fuerza irrefrenable a su voluntad. Pero Tiok no había contado con la envidia y el interés de los sacerdotes. No bien acabaron de oír el plan que se proponía y viendo amenazado el prestigio y los privilegios de los que gozaban, elevaron clamorosas protestas con lo que calificaron de sacrilegio y gritaron que ningún hombre podría vencer a Gatanatoa. Cualquier intento en busca de suya serviría únicamente para despertar su ira contra la humanidad, cosa que ninguna fórmula ni rito podría impedir. Con aquellas voces esperaban predisponer las turbas contra Tiok. Sin embargo, era tal el anhelo del pueblo por liberarse de Gatanatoa y tal su confianza en la habilidad y el celo de Tiok que todas las protestas fueron inútiles. Incluso el rey, que generalmente era un títere, se negó a prohibir la atrevida aventura. Fue entonces cuando los sacerdotes de Gatanatoa hicieron en secreto lo que no habían podido hacer abiertamente. Una noche, Imashmo, el sumo sacerdote, se introdujo clandestinamente en la cámara de Tiok,
Le sustrajo el cilindro de metal mientras dormía, sacó el silencio el texto poderoso y colocó en su lugar otro muy parecido, pero totalmente ineficaz contra dioses ni demonios. Una vez restituido el cilindro, Imashmo se sintió satisfecho. No era probable que Teok revisara el manuscrito. Creyéndose protegido, el hereje marcharía hacia la montaña prohibida hasta la presencia maligna y sin freno de magia alguna, Gatanatoa lo vencería. Ya no era necesario predicar contra su aventura. Que siguiese Teok su camino, que él encontraría su perdición. En secreto, los sacerdotes guardarían siempre el rollo robado, el auténtico, el verdadero talismán, el cual pasaría de un sumo sacerdote a otro, pero si en el futuro se hiciera necesario alguna vez contravenir la voluntad del dios demonio, y así, Imashmo durmió el resto de la noche en una gran paz, con la fórmula auténtica bajo su poder. Al amanecer del día de la llama celeste, Teok, entre oraciones y cánticos del pueblo y con la bendición del rey Tabú, comenzó la ascensión de la terrible montaña. Llevaba un bastón de vara de Ta en la mano derecha y el estuje sepultado entre sus ropajes. No había descubierto la impostura y ni tampoco descubrió la ironía que ocultaban las oraciones de Imashmo y los demás sacerdotes de Gatanatoa, en pro de su protección y éxito. Aquella mañana el pueblo contempló la diminuta silueta de Teok que se esforzaba en ascender por la lejana ladera del basalto, y aún siguieron mirando después de haberle visto desaparecer tras un reborde peligroso de las rocas. Por la noche, los más imaginativos creyeron que percibieron un débil temblor convulsivo en la cumbre, aunque nadie quiso tomar en serio esta afirmación. Al día siguiente, las muchedumbres no hicieron sino rezar y vigilar la montaña, preguntándose cuánto tardaría Teok en regresar, y lo mismo hicieron el otro día y el otro. Durante varias semanas mantuvieron la esperanza y guardaron. Nadie volvió a ver a Teok, el único que pudo haber salvado a la humanidad de sus terrores. Después de eso, los hombres se estremecían al recordar la presunción de Teok y procuraban no pensar en el castigo que había encontrado su impiedad, y los sacerdotes de Gatanatoa sonreían ante los que se sentían contrariados por la voluntad del dios o discutían su derecho a los sacrificios. Años más tarde, la astuta jugada de Imashmo llegó a conocimientos del pueblo, pero la noticia no hizo cambiar la general convicción de que a Gatanatoa era mejor dejarla en paz. Nunca más se atrevieron a desafiarle, y así transcurrieron los siglos. Un rey sucedió a otro rey y un sumo sacerdote sucedió a otro, y surgieron naciones poderosas que se desmoronaron después, y emergieron de las aguas continentes que luego volverían a sumergirse, y con el transcurso del milenio sobrevino la decadencia de Na, hasta que un día se desencadenó una tormenta terrible. Los cielos se rasgaron, crecieron las olas, montañosas y enormes, y toda la tierra de Mu se sumergió para siempre. No obstante, miles de años después comenzaron a surgir algunos focos de secretas creencias inmemoriales. En lejanas tierras se reunieron los supervivientes de rostro gris que habían logrado escapar la ira de los espíritus acuáticos, y extraños cielos acogieron el humo de los altares, levantando en honor a los dioses y demonios ya desaparecidos. Aunque nadie sabía en qué abismo se sumergiera la fortaleza sagrada, aún había quienes ofrecían abominables sacrificios para evitar que el dios emergiera del océano, entre burbujas, y su ser en la tierra, propagando el horror y la petrificación alrededor de los dispersos sacerdotes. Fue desarrollándose el germen de un culto secreto porque la gente de las nuevas tierras tenían otros dioses y demonios, y solo veían perversidad en los anteriores, y dentro de ese culto se ejecutaban acciones espantosas y se guardaban objetos extraños. Se decía que determinada línea secreta de sacerdotes conservaban el verdadero talismán contra Gatanatoa, el que Imashmo había robado a Teok mientras dormía. Aunque no quedaba nadie que pudiera leer o entender las palabras secretas, asimismo nadie sabía en qué parte del mundo estaba situada la perdida tierra de Na, cuyo centro fue el terrible pico de Yalit-Go, coronada por la fortaleza titánica del dios demonio. Aunque había florecido principalmente en el Pacífico, en alguna región de la tierra de Mu se decía que ese culto secreto y horrendo de Gatanatoa había existido igualmente en la Atlántida y en la detestable meseta de Leng. Bon Shun afirmaba también en el libro negro que se había practicado además en el fabuloso reino subterráneo de Kenyan y que había penetrado en Egipto, Caldea, Persia, China y en los olvidados imperios semitas de África, así como en México, Perú y en el Nuevo Mundo. Aportó también una serie de pruebas sobre la íntima relación existente entre dicho culto y el movimiento de brujería que se dio en Europa, contra el cual los papas habían lanzado inútilmente sus anatemas. Con todo, el occidente nunca fue propicio para todo su desarrollo. La indignación pública que se increpaba ante sus ritos espantosos y su incalificable sacrificio había ido podando muchas de sus ramificaciones. Finalmente se convirtió en un culto clandestino y nunca pudieron extirparlo por completo. Sobrevivió siempre de una manera o de otra, principalmente en el lejano oriente y en las islas del Pacífico, donde sus principios se fundían con la ciencia oculta de los aéreos polinesios. Bon Shun daba a entender de manera inquietante que había mantenido contacto real con ese culto,
de suerte que, al leerlo, se estremeció pensando en lo que decía de su muerte, la propagación de cierta idea relacionada con la aparición del dios demonio al que ningún hombre, excepto el malogrado Teal'c, ha visto, y ponía de relieve la diferencia entre esa ficción a especular y el tabú que verdaba en el antiguo Mu todo su intento de imaginar siquiera aquel horror espantoso. Aquellos relatos de fascinación y pavor estaban preñados de una curiosidad morbosa por conocer la índole del ser con que Teal'c fue a enfrentarse, con el que el edificio prehumano coronaba la temida montaña, ahora sumergida bajo el agua. Después de todo, ¿siquiera había terminado? Las reproducciones de dibujos y de ideogramas de Mu eran maravillosamente parecidas a los trazos del extraño cilindro y a los caracteres del rollo. Y todo el libro estaba lleno de detalles que sugerían vagas, alarmantes sospechas de afinidad con muchas cuestiones relativas a la momia, el cilindro y el rollo, su hallazgo en el Pacífico, el testimonio insoslayable del viejo capitán Witherby, según el cual la cripta ciclopia donde fue descubierta la momia había estado enclavada en los cimientos de un inmenso edificio. De cierto modo, a Richard le alegraba que desapareciera aquella isla volcánica, antes de que alguien consiguiera abrir la enorme trampa de su cripta. Lo cierto es que por mayo o junio en todo el mundo se registraba un desusado y recrudecimiento de las actividades de determinadas asociaciones místicas, de carácter clandestino y hermético, que habitualmente llevaban una vida tranquila. Probablemente Richard jamás habría llegado a relacionar esa noticia con el texto de Von Jones, o con el frenético entusiasmo del público por la momia y el cilindro del museo, de no ser por ciertas expresiones y analogías, la prensa se encargaba de subrayarlas continuamente con los ritos y las declaraciones de sus dirigentes. Por decirlo así, Richard no pudo de menos advertir con su inquietud la frecuencia con la que se repetía un nombre, en distintas formas de corrupción que parecían constituir el núcleo central del mito y que era invariablemente pronunciado con una mezcla de respeto y terror. Algunas fórmulas textuales lo citaban como Catanta, Tanota, Tantá, Gatán y Cantán. Las sugerencias de numerosas aficiones al ocultismo había además otros aspectos inquietantes. Una y otra vez los diarios hacían vagas alusiones a un rollo auténtico, en torno al cual parecían girar tremendas consecuencias. Se decía que estaba custodiado por un tal Nagov. Asimismo, había una insistente repetición de un nombre que sonaba algo así como Doc, Teal'c, Jock, Sop o Jock, que cada vez relacionaba involuntariamente con el nombre del desdichado hereje Teal'c, como se le llamaba en el libro negro. Este nombre solía asociarse a frases enigmáticas tales como «no puede ser más que él», «contempló su rostro», «lo sabe todo», «no puede ver ni tocar», «ha prolongado la memoria más allá de los eones», «el verdadero pergamino lo liberará», «él puede decir dónde se encuentra». Algo muy raro, indudablemente, en el ambiente, y no le extrañó que los ocultistas que le escribían y los periódicos sensacionalistas de los domingos comenzaran a relacionar las nuevas y sorprendentes revueltas religiosas con la leyenda del Mu, por una parte, y con la reciente explotación periodística de la momia. Por otra, los extensos artículos de primeros momentos de sus insistentes comentarios sobre la momia, el cilindro y el rollo, y su relación con el libro negro, más bien podrían haber despertado el fanatismo de algunos centenares de grupos clandestinos que tanto abundan en nuestro complejo mundo. La prensa, por su parte, no cesaba de echarle leña al fuego. Los relatos sobre la revuelta eran más atroces que la historia que Richard había leído sobre el asunto. Al acercarse el verano, los vigilantes del museo observaron un curioso cambio en el público que, después de la calma que sucedió en el primer impacto publicitario, comenzaba de nuevo a frecuentar el museo en una segunda oleada de entusiasmo. Cada vez había más personas de aspecto exótico, asiáticos de piel morena, tipos indescriptibles de pelo largo, individuos de barba negra que parecían no estar acostumbrados a la vestimenta europea, que preguntaban invariablemente por la sala de la momia, y que, a continuación, eran vistos contemplando el ejemplar del Pacífico. Richard no paraba de pensar que las revueltas religiosas se debían precisamente a tipos como aquellos, y que quizá había una relación entre dichas agitaciones y aquella historia referente a la momia y el manuscrito. A veces se sentía tentado a retirar la momia de la sala, sobre todo cuando un vigilante le dijo que en una hora en que los grupos de visitantes eran menos numerosos, había visto a varios extranjeros haciendo extrañas referencias ante ella y susurrando. Uno de los guardianes empezó a imaginar cosas raras sobre aquel horror petrificado y afirmaba que venía observando que de día en día ciertos cambios sutiles, casi imperceptibles en la frenética flexión de las manos agarrotadas y en la expresión aterrada del rostro correoso. No podía apartar que si la idea espeluznante de que aquellos ojos abultados se iban a volver a abrir de repente. En los primeros de septiembre disminuyó la masa de gente extraña y la sala de momias se llegó a encontrar vacía algunas veces. Hubo entonces un intento de apoderarse de la momia cortando el cristal de su vitrina. El delincuente, un atizado polinesio, fue sorprendido a tiempo por un guardián y detenido antes de que pudiera causar ningún desperfecto. Realizar investigaciones pertinentes, el individuo resultó ser un hawaiano, con antecedentes relacionados con ritos y sacrificios inhumanos. Algunos de los papeles encontrados en su habitación eran de lo más desconcertante, en particular un montón de cuartillas con jeroglíficos asombrosamente parecidos a los del rollo del museo y de las reproducciones del libro negro de Von Jones.
Casualmente, una semana después del incidente, hubo otro intento de llegar hasta la momia, seguido de un segundo arresto. Esta vez, el transgresor había intentado forzar la cerradura de la vitrina. Se trataba de un singalés que tenía un historial tan largo como el de hawaiano, y que, como él, se negó a hacer declaraciones a la policía. Lo curioso de este caso era que poco antes, un guardián había sorprendido a nuestro hombre dirigiendo a la momia un canto muy singular, en el que repetía claramente la palabra Tiok. En vista de estos desagradables incidentes, Richard redobló la vigilancia en la sala de la momia y ordenó que adelante no perdieran de vista el famoso ejemplar ni un solo momento. Como has de comprender, la prensa sacó partido del asunto, volvió a repetir sus anteriores comentarios sobre la fabulosa tierra de Mu y proclamó con osadía que la momia no era sino el temerario hereje Tiok. Petrificado por la visión que había sufrido en la antigua ciudadela, conservándose en este estado durante más de 175.000 años de la turbulenta historia de nuestro planeta, y puso de relieve y repitió hasta la saciedad que los extraños visitantes practicaban los ritos de Mu, y que acudían a venerar a la momia, o quizás intentar devolverla a la vida mediante hechizos y encantamientos. Los periodistas referían continuamente la vieja leyenda según la cual el cerebro de las víctimas de Gatanatoa permanecía consciente y intacto. Este tema servía de base por una serie de especulaciones inverosímiles y disparatadas. El asunto del rollo auténtico recibió también la debida atención. Según la opinión más generalizada, la fórmula que le fue robada a Tiok se hallaba en alguna parte, y los miembros de la secta que la conservaban están tratando de ponerse en contacto con él mismo, aunque no se sabía con qué fin. Consecuencia de este planteamiento del problema fue la tercera oleada de visitantes que nuevamente empezó a invadir el museo para admirar la momia infernal, que servía de eje a todo este extraño e inquietante asunto. Entre las personas que venían al museo, muchas de ellas hacían repetidas visitas. Se comentaban cada vez más el cambio levísimo que había experimentado la momia. Le figuró a Richard que, pese a la poca tranquilizadora observación que nuestro nervioso vigilante había hecho unos meses antes, que el personal del museo estaba excesivamente acostumbrado a ver formas extrañas, para prestar una estrecha atención a los detalles. Los comentarios de los visitantes hicieron que los vigilantes acabaran por advertir el cambio que por lo visto se iba produciendo. Casi al mismo tiempo, la prensa volvió a recoger el tema, con los escandalosos resultados que eran de esperar. Naturalmente, se prestó atención al caso y a mediados de octubre se dieron cuenta de que la momia había iniciado un proceso de desintegración. Debido a algún factor químico o físico del ambiente, las fibras mitad piedra y mitad cuero parecían relajarse gradualmente, originando una modificación en la postura de los miembros y la expresión facial de terror. Después de 50 años de perfecta conservación, este proceso resultaba extraordinariamente desconcertante. Richard le pidió al Dr. Moore, taxidermista del museo, que pasase a ver el ejemplar aquel. Moore comprobó que sufrió una relajación y un reblandecimiento general. Le administró un baño astringente por medio de pulverizaciones. El efecto que produjo todo esto en la multitud fue asombroso. Hasta entonces, cada noticia publicada por la prensa había traído una marca de visitantes que venían a mirar y a murmurar en voz baja. El público acusó una sensación de temor que refrenaba su morbosa curiosidad. La gente parecía notar el aura que se cernía sobre el museo. En una palabra, el número de visitantes decreció notablemente, lo que puso de manifiesto que la afluencia de extranjeros seguía siendo la misma. El 18 de noviembre, un peruano de sangre india sufrió un extraño ataque de histerismo delante de la momia. Más tarde gritaba en el hospital: "Ha intentado abrir los ojos. Tiok ha tratado de abrir los ojos para mirarme". Richard ya estaba decidido. Quería ordenar que retirasen de la sala el siniestro ejemplar, pero quería esperar primero la próxima reunión de los directores del museo. Se daba cuenta que el museo comenzaba a gozar de una lamentable reputación en el tranquilo vecindario. Después del último incidente, dio instrucciones para que no se le permitiera a nadie detenerse más de unos pocos minutos antes de la monstruosa reliquia del Pacífico. El 24 de noviembre, después de cerrarse el museo, uno de los vigilantes observó una pequeñísima ranura abierta en los ojos de la momia. El fenómeno era muy ligero, tan solo se había hecho visible una finísima línea de córnea en cada ojo. Con todo, el fenómeno era de suma importancia. El Dr. Moore, mandado a llamar inmediatamente, estaba a punto de examinar la parte visible del globo del ojo con una lente de aumento, cuando al tocar los párpados de la momia se cerraron fuertemente otra vez. Todos los intentos de abrirlos sin forzarlos demasiado fueron en vano. El taxidermista no se atrevió a aplicar otros procedimientos. Llamó por teléfono a Richard inmediatamente después, y cuando se lo contó sintió como un invadido un terror difícil de definir. Por un momento pudo compartir la impresión popular de que algo perverso, sin forma, brotaba de insondables profundidades del tiempo y el espacio, y se cernía sobre el museo como una amenaza. 2 noches más tarde, una persona mal encarada intentó esconderse en el museo a la hora de cerrar. Detenido y llevado a la comisaría, se negó a dar su nombre. Durante las primeras horas de la madrugada del jueves 1 de diciembre, sobrevino el desenlace. Al sol de la 1 se oyeron unos espantosos alaridos de terror y de agonía que salían del museo. Las frenéticas llamadas telefónicas de los vecinos hicieron que se presentara rápidamente una patrulla de policía en el lugar, al mismo tiempo que varios funcionarios del museo, incluido Richard. Algunos agentes rodearon el edificio, en tanto que los demás, junto con el personal del museo, entraron cautelosamente. En el corredor principal encontraron al vigilante nocturno estrangulado.
y comprobaron que, a pesar de todas las precauciones, algunos de aquellos criminales habían logrado entrar al edificio. Un silencio sepulcral lo envolvía todo. Casi tenían miedo de subir a la sala fatal, que iban a descubrir las explicaciones de aquella tragedia. Encendieron las luces del edificio desde la llave central del corredor y cruzaron el suntuoso umbral de la sala de la momia. A partir de ese momento, las noticias que se publicaron sobre este caso han sido sometidas a censura. Todos los involucrados coincidieron que no era aconsejable dar a conocer al público la amenaza que implica para la Tierra estos hechos. Bajo los focos que iluminaban las vitrinas con su tremendo contenido, presenciaron un horror cuyo pormenor surgirían acontecimientos absolutamente ajenos a la capacidad humana de la comprensión. Había dos intrusos que no serían castigados jamás por el asesinato del vigilante, porque después de todo ya habían pagado su crimen. Uno era un birmano y el otro un nativo de la isla de Fiji. Estaban muertos los dos, y cuanto más lo examinaron, más horrible parecía aquella forma de morir. En los dos rostros se veía pintada la más frenética e inhumana expresión de horror. Con todo, entre el estado de ambos cuerpos había diferencias significativas. El birmano se había desplomado muy cerca de la vitrina de la momia. En su mano derecha sostenía un rollo de pergamino azulado, lleno de jeroglíficos grisáceos. Era casi un duplicado del rollo que se guardaba abajo en la biblioteca. No había señales de violencia en el cuerpo, de modo que, a juzgar por la expresión agónica desesperada de su rostro contraído, sacaron la conclusión que aquel hombre había muerto a consecuencia de una impresión irresistible de terror. Pero fue el cuerpo del nativo de Fiji el que más impresionó. El desdichado, que poco antes hubiera podido considerarse como un fornido tipo meláceo, era ahora una figura rígida de color gris ceniza petrificada, una mezcla de roca y tejido fibroso, idéntica en todos los aspectos a aquella cosa abominable, acurrucada y antigua. Superando los demás errores y acaparando la atención, ya no podía decirse que los cambios de la momia fueran imperceptibles. De manera clara y evidente había variado de postura. Se había doblado y hundido a consecuencia de una extraña pérdida de rigidez. Sus manos, agarrotadas, habían descendido de suerte que ni siquiera tapaban parcialmente el contenido del rostro, y que sus infernales ojos abultados se habían abierto por completo y parecían mirar directamente a los dos intrusos que habían muerto de espanto tal vez. El efecto que producía en los nervios era verdaderamente asombroso, porque en cierto modo hacía experimentar la curiosa sensación de que invadía una rigidez interior. Richard siempre ha sido escéptico respecto a la teoría de que pueden quedar grabadas en las retinas escenas y objetos. Sin embargo, tan pronto como se asomó al aparato, percibió la imagen de una habitación distinta por completo a aquella en la que estaban reflejados esos ojos vidriosos y remotos. En efecto, en el fondo de la retina había una escena oscuramente perfilada. Indudablemente, era reflejo del último que aquellos ojos habían visto en vida, hace millones de años quizás. No era mucho lo que tenía que decir. Emergiendo, mandando viscosamente de la trampa de aquella cripta gigantesca, había visto una masa monstruosa, increíblemente elefantina. Del poder fulminador de aquella mirada no se le ocurría dudar nunca. No se sentía capaz de escribirlo con palabras. Podía decir que era gigantesco, que estaba provisto de tentáculos, que se asemejaba a un pulpo, que era casi amorfo y deforme, mitad cubierto de escamas y mitad rugoso. Ni de manera aproximada podría reflejar el abominable horror extragaláctico y la odiosa e indecible perversidad de aquel ser híbrido de caos y tiniebla. Se habló de Gatanatua, cuya imagen, por pequeña que fuese, podría petrificar, de Teoc, del falso pergamino, del héroe que nunca había regresado, del verdadero rollo que podía anular total o parcialmente la petrificación. ¿Habría sobrevivido estos días? Se recordaron los cultos horribles y las frases captadas al azar. No puede ser nadie más que él. Contempló su rostro. Lo sabe todo y no puede ver ni tocar. Ha prolongado la memoria más allá de los eones. El verdadero pergamino lo liberará. Él puede decir dónde se encuentra. Se evitó decir al público los detalles exactos del rostro para evitar la histeria colectiva y por el bien de la salud mental de la población. Se había proyectado también un examen científico de momia para el 8 de diciembre, exactamente una semana de la horrible culminación de los acontecimientos, y fue dirigida por el eminente Dr. William Minot en colaboración con Wedgwood Moore, doctor en ciencias naturales y taxidermista del museo. El Dr. Minot había presenciado la autopsia del petrificado nativo de Fiji la semana antes. Durante el transcurso de la semana, el estado horrible ejemplar no habría cambiado visiblemente, parte de cierta relajación de las fibras que daban la posición de los ojos abiertos, una ligera variación de cuando en cuando. A todos les causaba temor mirarla de frente, pues la impresión de que vigilaba consistentemente y en silencio se había hecho intolerable. Por su parte, Richard tuvo que hacer un gran esfuerzo para asistir a la autopsia. Preparado el instrumental necesario, el equipo de laboratorio empezó inmediatamente con la autopsia. La singularidad de aquel tejido grisáceo momificado dejó perplejo al doctor, pero su sorpresa fue mucho mayor cuando hizo la primera incisión profunda. Del corte de aquel comenzó a gotear lentamente un líquido espeso y rojo,
cuya naturaleza, pese al incalculable número de siglos que separaban aquella momia de nuestro presente, era absolutamente inequívoca. Unos pocos cortes más, ejecutados con habilidad, dejaron al descubierto diversos órganos en un grado asombroso de conservación. En algunos puntos la petrificación había penetrado, originando daños o deformaciones. El estado de la momia era tan semejante al del cuerpo del isleño de Fiji que el eminente médico se quedó estupefacto. La perfección de aquellos ojos terribles y saltones era pavorosa y su grado de petrificación muy difícil de determinar. A las 3:30 de la tarde abrieron el cráneo y 10 minutos más tarde, el grupo, horrorizado, juraba mantener el secreto del resultado de la autopsia, que solo documentos custodiados como este manuscrito pueden llegar a revelar un día. Incluso los dos periodistas prometieron guardar silencio, porque la trepanación acaba de dejar al descubierto un cerebro vivo y palpitante. Podemos denotar una influencia de los mitos griegos en esta historia, pero no los desconstruye como tal, los destruye por completo. No sabemos mucho del pasado de Tiock, ni tenemos tanto indicio de su personalidad, salvo contados diálogos que no dan mucho para construir una persona, o si mantuvo algún ápice de cordura en esa prisión de piedra, pero él mismo presenta una fascinante confluencia de arquetipos en esta mitología, presentando la figura del héroe clásico alineándose con la narrativa de Perseo, encarnando el perfil del héroe con un propósito altruista, aunque manipulado por un poder superior. Ambos héroes actúan por un deseo noble. Perseo busca proteger a su madre, Danae, del matrimonio forzado con el rey Polidectes, mientras que Tiock busca la liberación de su pueblo y acabar con los sacrificios humanos. En ambas historias también incluyen la figura de un rey o un poder dominante. Polidectes, el manipulador, el que envía a Perseo a una misión suicida, y el rey de Na, el que es manipulado por los sacerdotes de Gatanatoa. Y por último, la imagen de la Gorgona, que en el caso de Perseo es Medusa, y de Tiock, Gatanatoa. Y aquí es cuando el mito, la leyenda, la historia que se supone que tenía que ser una de triunfo y victoria, se convierte en una de horror y de condena eterna. Esta pasa a ser la historia de Prometeo, el mismo que robó el fuego de los dioses para liberar a la humanidad y permitirles decidir su propio destino. También Tiock intentó buscar la liberación de su pueblo de la opresión divina, y aquí es cuando Lovecraft introduce un tema recurrente en sus historias, lo falible que somos los humanos. Tiock fue traicionado por un grupo de personas incapaces de ver más allá de su beneficio personal y de sus privilegios, temerosos de una vida sin la protección o tiranía de Gatanatoa, una traición que conduce a una condena paralela. Prometeo fue encadenado a una roca para que un águila devorara a su hígado eternamente, y Tiock fue sentenciado a un destino peor que la muerte, ser atrapado por milenios en una prisión de piedra, una existencia llena de desesperación y locura. Aunque hay cierta consolación, aunque es una historia menos conocida, Prometeo eventualmente fue liberado y perdonado por los dioses. Hércules, con permiso de Zeus, lo saca de sus cadenas. De manera similar, se podría argumentar que Tiock, después de siglos de sufrimiento, en un estado petrificado, su muerte haya sido su liberación, que se tome como un pequeño gramo de optimismo, pero creo que es un poquito más reconfortante que algunas de las obras que mencioné al principio del video, porque a diferencia del destino de Ted o del niño de Jaunt, este sufrimiento por lo menos tuvo un final. Ahora, de esta inversión de los valores tradicionales de la literatura clásica y griega, también está la gorgona de esta historia, Gatanatoa, quien sirve con muchos monstruos puestos por H.P. Lovecraft en sus relatos, como aquel ente que plaga la narrativa y un constante recordatorio de la vulnerabilidad del ser humano ante el horror cósmico y los fenómenos más allá de su comprensión. La naturaleza perturbadora de Gatanatoa se basa tanto en la extrema crueldad de su castigo y como la expresión de la angustia mental, el nihilismo y el pesimismo que son constantes en este tipo de historias. Un monstruo que inspira también a que el ser humano cometa actos como la traición y el asesinato. En los tramos finales de la historia, implica la posibilidad de su regreso, trayendo el fin del mundo moderno para ejercer un destino peor que la muerte a la humanidad, ser convertido en piedra, consciente del paso del tiempo y sin ningún tipo de liberación. Un castigo que no tiene bases en la moral, sino que es producto de ser una fuerza de naturaleza en un balance universal donde nosotros como especie no tenemos ningún tipo de peso. Y aún así, después de todo lo que acabo de narrar,
de toda esta historia de un monstruo tan aberrante de aspecto que convierte a todo lo que posea, que convierte a todo lo que posa la mirada sobre él en piedra y cuyas víctimas permanecen vivas y conscientes por milenios hasta que son destruidas y que de paso es una metáfora del nihilismo? ¿Hay algo más? No pude evitar que algo me molestara cuando leí y releí esta historia hace como 3 o 2 años. Había un detalle que me molestaba. Al principio pensé que era el hecho de que el equivalente de un héroe hechicero mágico en los mitos de Lovecraft sufriera un evento tan cruel, o que el protagonista muriera, o que la humanidad está condenada a ser convertida en piedra, y que, bueno, luego me fijé en el antagonista y pensé ciertas cosas. Había un cosquilleo en la parte de atrás de mi cabeza que creo que se llama lóbulo occipital. No pude pensar tal vez, y jugando a ser abogado del diablo con el caso muy a perder, pensé, ¿este monstruo con tentáculos y de aspecto tan horrible es en serio tan malvado? Obtuve una pequeña impresión de que el personaje no actúa con agencia, ni tampoco con malicia. Si eres conocedor o no tan conocedor de Lovecraft, pero sí del medio de terror, habrás escuchado alguna vez la frase: creo que lo más piadoso del mundo es la incapacidad de la mente humana para correlacionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de mares de negro infinito, y no estaba destinado a que navegáramos lejos. Esta frase también sirve para encasillar cómo el horror cómico plantea la idea de que el ser humano es insignificante ante la existencia de quien lo rodea. Pero también como muchos de estos seres tampoco toman en cuenta nuestra existencia, porque desde el punto de vista de seres de alto poder no tendría sentido hacerlo, ni siquiera nos ven como hormigas en ese sentido. Y en relación a la historia te empiezas a cuestionar, ¿realmente este horror que proviene de las estrellas y que nació de un ser primordial como Cthulhu le importaría tanto a la humanidad para exigir sacrificios a su nombre? O si, por el contrario, estamos seguros de que no es usado como una herramienta política por los sacerdotes para asegurar su posición y privilegios, ¿qué hace siquiera que este horror se mantenga atrapado? Los Migos, los seres alienígenas que lo atraparon en primer lugar, no eran precisamente benevolentes. Tampoco las entidades que apoyaron a Teok. Ellos tampoco son especialmente buenos, y puede que su conspiración contra Gatanatoa pueda haberse dado porque su posición de terreno se veía amenazada de alguna forma. Y si digo de alguna forma, es curioso porque es un ser que está atrapado y sin ningún indicio claro de que realmente exija nada. No hay forma de saberlo. Y Gatanatoa, antes de una figura que recuerda a la de Cthulhu, es primero la de Medusa. Y yo te hago la pregunta, si te encierran en una prisión, vives ahí una parte significativa de tu existencia, gente peculiar viene de repente y otro viene a matarte, ¿cómo te sentirías? En el mito original de Medusa, bueno, el más viejo hasta la fecha, de Hesiodo y Tegonia, Medusa es un monstruo de nacimiento, pero su moralidad no está muy implícita y no hay ningún indicio de que haya cometido actos de maldad previa. En cierto sentido, fue una víctima de las manipulaciones del rey Polidectes para probar a Perseo. Medusa tenía integrado en su ser una mortalidad ya por defecto, y no hay indicios de que haya sido a propósito. Y si también Catanató es así, y está resignado a una existencia dentro de la montaña, bajo esta lupa la tragedia de Teok aumenta mucho más, ya que no sería un héroe que perdió contra una adversidad por una traición, sino un ser humano que no tuvo el panorama completo del asunto. Fue manipulado por fuerzas más allá de su control, y sufrió lo que sufrió por una criatura que al final del todo, y a pesar de lo que esto le dice y la historia lo pone en una luz curiosa, no ha salido de su cripta por más de millones de años, y quién dice que lo hará en otros millones más. Y ahora hablemos de la petrificación. ¿Por qué? La historia, igual que la de Medusa, menciona que todo aquel que contemple su forma se convertirá en piedra. ¿No es increíblemente curioso cómo esta petrificación refleja también su situación? Tanto Teok como Gatanatoa están atrapados a su manera. Y si esta petrificación es una forma de arremetida o berrinche, de la misma forma que un animal lastimado, o tal vez un producto de su naturaleza ya integrada en su diseño, para ser el primogénito de uno de los peores errores de Lovecraft como Cthulhu, brilla más por sus diferencias que semejanzas. Su participación, ya de por sí ambigua en la historia, no se puede confirmar que siquiera busque la liberación o que realmente esté en la capacidad de comunicarse con su culto. Su presencia plaga la narrativa, sí, pero realmente nunca se muestra una acción proactiva de su parte, a diferencia de Cthulhu.
Así que decidir que si Yatarató es un ser malévolo dispuesto a traer la perdición en el mundo o solo una entidad neutral, atrapada, pero que por su condición de primordial no puede evitarle causarle daño a todo aquel que lo observa, y que fue usada como herramienta de manipulación política para mantener el miedo a una población sumisa, depende de ti.